y hoy tengo mi mente pensando en futuro. Una ecociudad en un mundo digital, con la tecnología para siempre progresar. Mi gente. Bienvenidos y bienvenidas a este miércoles de orientación, un programa de la Subsecretaría de la Prestación del Servicio Educativo que busca la asesoría y asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones del Distrito de Medellín. Reciban un caluroso saludo fraternal de parte de Eduardo Luis López, nuestro director técnico del Centro de Innovación del Maestro MOVA. Hoy tenemos un panel maravilloso y estaremos orientando frente a los retos que la escuela presenta desde el marco de la inteligencia artificial. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Ellos son José Matías ahora cursa la media técnica en sistemas. También nos acompaña Gerardo Antonio Ríos Gil, él es licenciado en Historia y Geografía, aspirante a Magíster en Educación Inclusiva e Intercultural, docente de Ciencias Sociales y Cátedra de Derechos Humanos en la institución educativa Enrique Olaya Herrera, ubicada en la comuna 3 Manrique. Nuestro invitado especial es Jorge Torres Jiménez, él es director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Internacional de La Rioja y vicerrector de la Estrategia de Desarrollo Académico de UNIR México. Además es licenciado en Sistemas computacionales, realizó estudios doctorales en el programa de doctorado en Ciencias y Tecnologías Computacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Bienvenidos a este espacio y demos espacio pues, a hablar del marco de la inteligencia artificial en la escuela. Maestros. Matías, claro que sí, muchas gracias. Como tal, yo lo vería desde una perspectiva de que la inteligencia artificial ha revolucionado la perspectiva de los estudiantes, en un marco en el que nos dimos cuenta que la educación en muchas cuestiones se está desactualizando en el sentido de que ya no es la búsqueda de la información continua, sino la capacidad de interpretar y analizar esa información. Porque si una IA tiene una base de datos y es capaz de recopilarte una investigación en un corto lapso de tiempo, ¿qué puedo yo hacer con esa información? ¿Cómo la puedo interpretar? Y esa es la transformación y el proceso que debe vivir la educación para revolucionar el concepto que durante tanto tiempo ha sido la investigación. Ahora la capacidad de análisis e interpretación, y no solo eso, la capacidad de aplicar lo que estamos aprendiendo constantemente. Yo creo que la IA nos mostró una perspectiva de una falencia que teníamos, pero que no la teníamos tan presente, tanto los estudiantes como el sistema educativo en general, para ese crecimiento continuo. No sé ustedes cómo lo vean. Bueno, a ver, yo desde luego que la inteligencia artificial es verdad que es una tecnología que ya tiene bastantes años, ¿no? Desde los años 30 hay reconocidos trabajos que nos hacen ver que ya teníamos el interés de poder dotar a la tecnología de capacidades de aprendizaje, de inferencia, y que desde luego hoy en día pues ha explosionado en los últimos meses gracias a esta IA generativa, ¿no? Que es lo que pone en valor muchos ejercicios académicos de investigación sobre la inteligencia artificial. Y es verdad que toda esta explosión ha sido principalmente por dos razones. Por una de ellas tiene que ver por algo que mencionabas, Matías, que es toda esta gran cantidad de información que está digitalizada hoy en día. Por una parte, todo el contenido que se ha digitalizado a través de la web, de Internet, y que Google ha indexado y que nos ha permitido poder acceder a mucha información. Y por otra parte, la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día, que ha permitido entrenar algoritmos, ¿no? Como ChatGPT, que es uno de tantos modelos que se han entrenado con esta cantidad importante de información. Desde luego que las personas en ocasiones tienen temor de cómo poder utilizar esta tecnología, porque pareciera que la tecnología toma decisiones por el humano y desde luego tiene sus límites, y quien pone esos límites son las personas. Desde luego que nosotros, como en muchos otros momentos, tenemos que plantearnos el buen uso de esta tecnología, incorporarnos en nuestra vida cotidiana y sobre todo hacer de ella
una tecnología que permita el bien común en nuestra sociedad. Es indudable que esta tecnología va a impactar prácticamente cualquier sector, industrial, de servicios, en el ámbito jurídico, desde luego en la educación. Esto no va a ser distinto. Y esto nos debe de animar porque tareas que anteriormente podíamos llevar a cabo en mucho tiempo, hoy en día seremos capaces de llevarlo a cabo de una forma mucho más acelerada. Tú lo comentabas ahora, para hacer un proceso de investigación quizá el poder recolectar una serie de elementos de información que hoy puedo sintetizarlos de manera acelerada. Pero esto desde luego nos reta a que, si bien es cierto la tecnología nos puede acelerar determinados procesos, nosotros tenemos ese compromiso, por lo menos moral, ¿no?, de poder hacer buen uso de esa información y sobre todo agregar valor a lo que la tecnología nos está proporcionando. La IA nos ha sorprendido a nosotros. Nuestro gran compromiso como humanos, ¿no?, de poder orientar la utilización para el bien común. En ese sentido, maestro, veníamos conversando ahorita, es que es el momento en que aparecen, del año pasado hacia acá fue que reventaron un montón de cosas y causó ese susto, ¿cierto? Y en ese sentido le quería preguntar, ¿cómo podría explicarle a cualquier desprevenido que las máquinas deciden, que las máquinas pueden optar por algo? Bueno, desde luego, sin profundizar mucho, mucho de la tecnología que se ha desarrollado en la IA busca dotar a la tecnología de ciertos procesos cognitivos, capacidad de aprender, por ejemplo. Nosotros, a través de redes neuronales, como es la aproximación que ha hecho ChatGPT, ha entrenado estas redes neuronales para poder interpretar grandes cantidades de información, ¿no? Estas redes neuronales no entienden qué es una imagen, no entienden un texto, no infieren nada al respecto, simplemente son algoritmos matemáticos que son capaces de traducir esos textos que seguramente tienen una intencionalidad, una semántica, y que se traducen a una serie de elementos numéricos, ¿no?, datos, y que a partir de entender esa relación que hay entre los datos puede determinar miles de combinaciones que son posibles integrar a partir de un dato, ¿no?, y a partir de ahí poder construir, en este caso, contenidos que a partir del diálogo que tenemos con esa máquina me proporciona. Si yo le pido una información muy concreta, él traerá esa información sin tomar ninguna decisión. Si le pido que me construya, me elabore un ensayo, él la construye. Sin embargo, esta capacidad de decidir, nosotros podemos limitarla. ChatGPT no toma una decisión, simplemente recomienda una serie de contenidos. Es verdad que la tecnología puede tener esa capacidad de toma de decisiones. Ejemplo, hoy en día hay muchos trabajos de investigación y ejercicio práctico. La industria se está moviendo a ello, a desarrollar coches autónomos que tienen capacidad de adquirir datos, visión por computadora, y a partir de ahí tomar decisiones para poder conducir un auto de manera segura. Es decir, todos estos algoritmos, tanto capacidad de aprendizaje como toma de decisiones o sistemas de recomendación, al final el humano determina cuál es el alcance que le permitimos a esa tecnología. No es esta idea que la tecnología tiene, digamos, vida propia o que tiene libre albedrío. Esto nosotros determinamos cuál es el rol que va a jugar esa tecnología en momentos determinados. Creo que, devolviéndonos un poco a las primeras cosas que mencionabas, hay dos factores que me llamaron mucho la atención. Uno, el concepto de que no es algo nuevo, no es algo reciente. Por ejemplo, John McCarthy acuñó el concepto de inteligencia artificial en los 50.
Entonces es algo que ha tenido un desarrollo muy constante de diferentes formas de algoritmo, y ese miedo es el segundo concepto que me llama mucho la atención, y es un miedo innato que tenemos los seres humanos hacia lo nuevo. Pues la función de la tecnología es facilitarnos la vida en muchas cuestiones. Entonces en ello siempre se acuña la analogía de los profesores protestando cuando salió la calculadora, porque iba a inhibir la capacidad del estudiante para sumar, para calcular en la mente. Entonces todo este tipo de cosas es lo que nos muestran que siempre que hay una revolución, el cambio del status quo es lo que choca con el concepto humano, y nosotros hemos transformado la conciencia, porque detener el flujo natural del mundo es imposible, o no sé cómo lo veas. Sí, desde luego, si nosotros observamos todos los bases de poder integrar de manera efectiva, y quizá, por ejemplo, en el mundo de la educación, el objetivo formativo va escalando, va evolucionando, ¿no? Quizá anteriormente, donde estudiamos a través del libro, donde había una educación personalizada, en la Edad Media y hacia adelante, antes de la revolución industrial en la educación, pues el objetivo formativo tenía que ver con almacenar contenidos, con saberes, con conoceres, no capacidades y competencias y habilidades y destrezas que pudiésemos desarrollar. Hoy en día la educación busca que nuestros estudiantes no solo sepan almacenar información, de hecho cada día es menos relevante eso, sino qué hacer con esa información. Y creo que hoy en día, a través de la inteligencia artificial, también es un cambio de paradigma, ¿no? Porque nos preocupamos que un alumno no utilice la IA para hacer una tarea o una actividad de aprendizaje, ¿no? Yo creo que esto nos tenemos que atrever a poder diseñar actividades que permitan a los estudiantes desarrollar sus capacidades utilizando esas nuevas tecnologías, así como en su día la calculadora. No pasó nada, después las computadoras las siguen incorporando, pues hoy es también la inteligencia artificial. Y no solo el uso para los estudiantes, también de los profesores, porque creo que tenemos que entender cuál es el beneficio que nos proporciona la utilización de estas tecnologías. Y creo que hay un mundo de posibilidades que se nos abren como profesores en cada momento de nuestro rol como profesor. Creo que el principio básico no está cambiando, y es nuestra vocación de formarles a ustedes, que son el futuro, nuestra vocación de ayudarles a resolver cualquier obstáculo que tienen en el aprendizaje, y que a veces no son de conocimiento, sino tiene que ver con otras habilidades que son importantes desarrollar para la vida, ¿no? Y eso es nuestra función. Creo que la inteligencia artificial nos va a facilitar aún más esta labor, ¿no? A propósito del temor, yo le quiero preguntar esta vez a Matías, porque es la generación que está ahí con el reto, obviamente pues con el permiso suyo, profe. Lo que pasa es que el temor se genera sobre todo en países como Colombia, lo que se genera es que viene una cantidad de inteligencia artificial y va a reemplazar la fuerza trabajadora, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer para calmar ese susto o ese temor con respecto a que es una alternativa? Por ejemplo, este tipo de espacios me parece lo mejor y lo más idóneo para ello, porque la cuestión aquí es la conciencia que nosotros debemos tomar de que las tecnologías cumplen la función de facilitarnos la vida, son herramientas que podemos implementar, y aquí tanto docentes como estudiantes las podemos implementar. Un docente puede ayudarse para preparar una clase que nos pueda ser solventada por inteligencia artificial por medio de la inteligencia artificial. Pues pongámoslo un poco más básico, o sea, ¿qué le decimos al señor que es obrero, que está asustado porque va a ser reemplazado por una máquina? Al señor obrero que va a ser reemplazado por una máquina. Creo que es muy importante explicar que la inteligencia artificial no busca cumplir la función del humano, sino ayudarlo.
Entonces es muy importante destacar de que su trabajo no está en riesgo, sino la forma en la que lo tenga, porque nosotros debemos adaptarnos al cambio del mundo. El mundo avanza muy rápido. Inclusive el autor campeón de robótica anual anunció que hace el siglo pasado una revolución tecnológica costaba 30 años. En este momento puede costar 5 años. Sí. Entonces nosotros nos debemos adaptar a ese mundo y nuestras labores no es que estén en riesgo, sino que está en riesgo la forma en la que la hacemos. Nosotros debemos adaptarnos así como el mundo también lo hace. Sí, si me permites, Gerardo. Sí, sí. Nosotros en la universidad buscamos constantemente entender qué pasa con el futuro de los trabajos, no solo ahora, en el 23, en el 21, en el 20, en el 18, sobre todo un poco lo que comenta Matías, estos ciclos de transformación digital que tienen la sociedad cada día son más cortos porque incorporamos nuevas tecnologías, ¿no? Y a veces hay aceleradores como la pandemia que en muy poco tiempo todos no tuvieron más remedio que digitalizarse o transformarse digitalmente. Y en este estudio que sistemáticamente hacemos del futuro de los trabajos, es verdad que hay cifras que yo no las veo alarmantes, todo lo contrario, yo veo cifras que permiten abrir ventanas de oportunidad para las personas, sobre todo potenciadas a través de la educación. Hay una que el Foro Económico Mundial tiene un grupo de trabajo que estudia el futuro de los trabajos y publica un estudio cada 2 años. Ahora está publicado en el año 23, el último. Y se plantea que en el año 25 el 50% de los trabajos serán llevados a cabo por máquinas y el otro 50% por humanos. Y no quiere decir esto que haya un desempleo, sino lo que tiene que ocurrir, un poco lo que apuntabas, es que las personas tenemos que utilizar esas tecnologías y hacer un reskilling de las cosas que estamos haciendo. Es verdad que aparecen nuevas profesiones. Hace 15 años no existía esa profesión de ingeniero agriónico, ¿no? Es aquel que tiene conocimientos, habilidades para utilizar la tecnología en el mundo agropecuario, que pueda volar un dron, que pueda hacer fotografía aérea, que pueda hacer análisis de imágenes para poder determinar enfermedades, programar un tractor para que con agricultura de precisión pueda llevar a cabo una tarea de siembra, de riego de fertilizante, de agroquímicos, de cosecha, de empaquetamiento, que antes eran trabajos manuales. Desde luego, generacionalmente esto evoluciona y quizá hay personas que nos encontramos en la cúspide de nuestra vida laboral, otros que se encuentran en otro momento, pero siempre hay oportunidad de incorporarnos, ¿no? Cuando aparecen los móviles, mi madre, que ya tiene sus años, no tuvo ningún inconveniente de poder utilizarlo porque eso le da posibilidad de comunicarse con sus hijos, uno que vive en Estados Unidos y otro que vive en España, ¿no? Entonces creo que independientemente del nivel educativo, si nosotros abrazamos con buena ambición y con posibilidades de aprender, esto será muy sencillo. De hecho, estas tecnologías nos lo facilitan, ¿no? Es un diálogo humano. O sea que en ese sentido también es posible que en un contexto como el colombiano, donde a diario vemos pues, violación de derechos humanos, podamos utilizar la inteligencia artificial como un aliado para ese proceso, para comprenderlo o para que se vaya por el mismo camino, entendiendo pues a los derechos humanos como ese lenguaje a través del cual se busca la justicia y la convivencia mundial. Sí, claro, inclusive los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el 16 es por instituciones justas, y ese es muy aplicable aquí a Latinoamérica, pero desde la inteligencia artificial, desde ese boom, se busca acoplar los Objetivos de Desarrollo Sostenible con IA. Entonces, ¿cómo desde la inteligencia artificial, cómo desde nuestra conciencia, porque es que tenemos la facilidad de la búsqueda de datos, la cosa es la cuestión de aplicarlo en el sistema cotidiano colombiano, que es un reto que tiene tanto la educación, tanto el trabajo y tanto los ingenieros de la nueva era, para cómo desde esa perspectiva de una tecnología puedo transversar a todas las áreas, cómo desde la inteligencia artificial puedo ayudar a ese obrero que mencionabas, cómo desde la inteligencia artificial
puedo suplir la violación de derechos en una zona desolada, cómo puedo impactar al conflicto armado desde la inteligencia artificial. Yo pensé que el protagonista de este conversatorio iba a ser usted. Muy bien. Me parece excelente que en ese panorama se abra esa posibilidad y encontremos jóvenes Claro. que No, estén y- apropiados. Sí, bueno, y sobre todo gente como Matías, que están interesados, que son entusiastas y que abrazan con muchas posibilidades todo esto, ¿no? Es verdad, y un poco en la línea que plantea Matías, hay un movimiento importante, y esto es bueno ponerlo en valor, ¿no? Que se trabajan en esfuerzos con grandes inversiones y con gente que es técnica, preocupada del buen uso de la tecnología, no solo en un marco regulatorio y de la ética en el uso de estas tecnologías, sino también entender la IA, que es una IA para el bien común, ¿no? Es este término de IA for good, ¿no? Es un término acuñado donde está orientado a que a partir de la tecnología de IA podamos orientar esfuerzos a identificar problemas que tiene la sociedad, muchos los has comentado, y que desde luego esto nos va a permitir resolver problemáticas que con el análisis humano o el pensamiento humano, sin ninguna tecnología, nos permita encontrar posibles soluciones. Y hay proyectos muy interesantes que utilizan datos abiertos y que de alguna forma permiten encontrar problemáticas de forma muy localizada o incluso de forma global, ¿no? Para resolver problemas de migraciones, por problemas de inseguridad que tenemos en América Latina, problemas de distribución de alimentos, en fin, una serie de problemáticas, incluso para resolver problemáticas de respeto al medio ambiente, ¿no? Que la inteligencia artificial nos va a permitir tener un entendimiento de todas esas problemáticas y sobre todo encontrar soluciones ejecutables por los humanos, desde luego, pero guiados por la inteligencia artificial. Hay que ponerlo en un plano de esperanzador. Claro que sí, la tecnología cumple esa función, al fin y al cabo, es esa esperanza para concretar los problemas humanos, y en este caso lo podemos usar de una herramienta. Si nosotros tenemos algo que nos concreta información, que nos recopila información, porque a ver, hagamos dos perspectivas, la de los humanos y la de la IA. La IA es mucho más rápida que nosotros para buscar información y para recopilarla, pero nosotros conectamos con los humanos, porque una IA en cuestión de lo que mencionaba el maestro, de ética, de moral, es el utilizamiento de esa IA desde nuestra parte, cómo nosotros lo utilizamos de forma moral, recopilando esos datos para aplicarlo a problemáticas cotidianas. Porque si tenemos la conexión con la información, ¿qué hacemos nosotros con ello? ¿Quién entiende más al ser humano que sí mismo? Entonces, esa empatía que nosotros tenemos por los de nuestra misma especie es lo que nos permite, con esa información, impactar a la vida cotidiana. Estaba pensando, me hizo recordar la pregunta que tenía planteada desde antes, y es que Byung-Chul Han, el filósofo quizás el más sonado por estos días, en uno de sus textos, hace referencia, no máquina se llama el texto, hace referencia a que a la inteligencia artificial no se le puede poner la piel de gallina, o como decimos acá, no se le pone la piel a rosuda. ¿Qué otras cosas no podría hacer la inteligencia artificial? Bueno, a ver, muchos procesos cognitivos del humano pueden llevarse a cabo y se ha experimentado que la IA lo hace, ¿no? Capacidad de aprender, capacidad de inferir, procedimientos de recomendación, ¿no? Pero desde luego hay, por ejemplo, en el proceso de enseñanza, un profesor siempre tiene intuición de lo que al estudiante le puede ocurrir, ¿no? Al verle su mirada, su corporalidad, su respiración, puede intuir que el alumno puede tener alguna dificultad, algún temor o alguna ambición por aprender. Desde luego la IA no tiene una lectura de muchos de estos procesos que el humano tiene, ¿no? Y creo que esa es nuestra gran aportación como profesores, una vez que empleamos la IA para poder agilizar determinados procesos, y que quizá, y al menos yo como profesor, creo que es un buen momento para poder
dedicar tiempo, ya que otras cosas las aceleramos, es decir, desarrollar un material, un examen, etc., podemos utilizar la IA para tener una lectura de cuál es el desempeño que tienen nuestros estudiantes y desde luego a partir de ahí personalizar el trato que tenemos con ellos para alentarlos a aprender lo que tienen dificultades de aprender o lo que tienen ilusión por aprender. Entonces la IA desde luego no será capaz de poder desarrollar ciertos procesos que son ahora solo al alcance del ser humano, ¿no? Como he dicho algunos de ellos, y creo que eso es una pieza fundamental en nuestra labor docente, ¿no? Completamente. Y es que todo ese tipo de perspectivas es lo que construye el tejido de las naciones y en general la aplicación de la IA. A futuro se visualiza de que una IA no sea una herramienta que nos complemente más allá de que nos reemplace, que es el miedo general que tenemos. ¿Cómo se puede hacer? Un ingeniero en sistemas que haga una página web y para hacer la página web tiene que hacer un prompt de 6 horas. Entonces eso se puede hacer automáticamente por una IA en 5 minutos. ¿A qué le dedica ese tiempo el ingeniero en sistemas? A cómo hago una solución más creativa, de alto impacto, y a un docente, por ejemplo, con unos estudiantes. Entonces lo repetitivo, lo que normalmente se tiene que hacer, la definición de temarios, qué he hecho y todo, lo puede hacer una IA escrito inmediatamente. ¿A qué se le dedica ese resto de tiempo el docente? A una personalización mayor de la educación, a un impacto mayor, y también es el entendimiento de los estudiantes como humanos. Entonces ya tengo más tiempo de enfocarme en ellos como personas para nutrirlos en un proyecto de vida más allá que en un temario. Bueno, también quisiera hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque la IA generativa es verdad que tiene un amplio poder, un gran poder para ser una herramienta que facilite muchas labores humanas, ¿no? Pero también tenemos que ser muy conscientes que la IA sin supervisión humana puede ser un problema. Ahora que hablabas de desarrollar código, es verdad que ahora grandes empresas de software facilitan a través de herramientas para que sus desarrolladores puedan hacer código a través de la IA generativa, ¿no? Sin embargo, tiene que ser supervisada porque puede acelerar ciertos procesos, ¿no? Y no es simplemente coger un código que me ha generado una IA en la forma que lo he aprendido, sino que yo, a partir de revisión humana, puedo perfeccionar, no solo de forma creativa, sino también haciendo un performance más adecuado para su finalidad. Es verdad que la utilización de estas herramientas hace que un ingeniero de software pueda incrementar su capacidad en un 50%, ¿no? En lugar de hacer un cierto número de líneas de código, pues ahora con esto lo acelerará, desde luego, y mejorará su calidad. Pero siempre tenemos que llevar a cabo labores de supervisión. Veíamos ejemplos, por lo menos en Europa, ¿no? Que abogados se han metido en problemas porque han preparado una denuncia y que han llevado a la corte con información que ha generado la IA. Y la IA ha generado un contenido no existente, es novedoso y que hace alusión a casos de uso que no eran reales. Entonces, ese abogado pues está con un riesgo de quitarle su licencia como abogado porque ha hecho un uso inadecuado de esa tecnología. No quiere decir que la IA no se utilice para esa función, pero tiene que ser, digamos, validada por el humano. Entonces, también hay que tener respeto a las salidas que puede provocar ese tipo de tecnologías, ¿no? Y a propósito de los datos que son acumulativos y el Big Data, les quiero preguntar a ambos, quisiera una respuesta no tan técnica, en la que me están diciendo a toda hora programación, necesitamos programadores y es el boom, pues porque todo el mundo ya está pensando en la alternativa de dedicarse a programar, de trabajar desde su casa, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo es esa vaina de programar? Qué pena que utilicen la palabra vaina, pero hago referencia a que en el argot popular, entonces ya vamos a empezar a hablar de programar a toda hora. ¿Y cómo relaciono yo el asunto de la programación con la inteligencia artificial? Bueno, a ver, desde luego quien estudia
carreras vinculadas a la computación, a la informática, pensamos que son los únicos que tendrían que tener esa habilidad de programación, ¿no? Hace ya quizá unos 10 años se planteaba que el pensamiento computacional tendría que ser una habilidad transversal para cualquier persona que estudie una carrera, no digo una carrera, a nivel de secundaria ya se han incorporado en planes de estudio asignaturas relacionadas con el pensamiento computacional, programación, ¿no? Con Scratch, con algún tipo de tecnología que te permita entender cuál es ese pensamiento computacional, así como habilidades lingüísticas, pensamiento matemático, pues también el pensamiento computacional como una habilidad que quien estudia una formación básica tendría que tener. Pero desde luego no serán especialistas para dedicarse al mundo de la programación, es decir, un economista, un financiero, un pedagogo, no están, digamos, no requieren tener habilidades de programación, pero sí podrían utilizar la IA con diferentes aplicativos o campos de aplicación para mejorar su trabajo. Es decir, no se espera que un profesor tenga que aprender programación para utilizar la IA, porque hay tecnologías que están a su servicio y que lo que sí tendrían que comprender es cuál es el racional que existe detrás y sobre todo cómo utilizar esa tecnología. Desde luego para un informático programar o desarrollar IA o aplicaciones de IA no se desarrollaría sin llevar a cabo ejercicio de programación, ¿no? Pero eso solo está, digamos, la expectativa es que quienes nos dedicamos al mundo del cómputo podamos llevar a cabo esa labor. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, hemos hecho estudios en cómo va a impactar la IA en diferentes sectores y prácticamente cualquier sector se va a transformar la manera en que se organiza, en que trabaja, y muchas de estas salidas profesionales lo que se espera es que puedan comprender qué puede hacer la IA para ellos, no programarla, simplemente utilizarla. Esto también me recuerda mucho una conferencia hace 15 días aproximadamente, en la que se hizo una encuesta en vivo para ver, según la perspectiva de cada participante, qué tanto están relacionados con la tecnología del 1 al 10. Entonces muchos contestaron 3, 4, 5. Cuando se empezó a hacer la cotidianidad de la alarma que es digital, el reloj que es digital, el celular, el computador, el libro que ya es digital, las fotos de Google. Exacto. Nuestro entorno es completamente digital. Entonces, si nos está rodeando, también es como aprender a manejar e interactuar con ese tipo de cosas. No es solamente la programación, porque eso es, como dice el maestro, no es necesario que se llegue a ese punto, sino la lógica proposicional, la lógica de programación, la lógica del entendimiento del funcionamiento básico de las cosas, cómo yo comprendo lo que me rodea, cómo yo comprendo las cosas que utilizo en la vida cotidiana, cómo yo comprendo las cosas que mis hijos, que mis alumnos, que mis compañeros utilizan para mejorar un entorno, para el entendimiento de lo que me rodea, que es algo sustancial para la vida cualquiera. O sea que la escuela tiene que empezar a divulgar y a meterse en el cuento directamente con la inteligencia artificial. Claro, es que la inteligencia artificial nos rodea. Todos los celulares tienen un tipo de inteligencia artificial. Todos los celulares tienen una base de blockchain, que es un sistema de datos protegido. Todas las nuevas tecnologías nos rodean, solo que nosotros no estamos en una perspectiva tan consciente. No tenemos conocimiento, pero no conocimiento consciente de que este tipo de cosas son así. Por ejemplo, aquí aplica mucho el principio socrático de ¿por qué esto? Y solamente obtener conocimiento con base en esas preguntas, porque nosotros tenemos el conocimiento interno, pero la cosa es apropiarnos de lo que nos rodea. Pero tú, ¿cómo ves la escuela en este momento, en términos generales, o el aparato educativo, con respecto a esa apertura hacia la inteligencia artificial? Pongámosle bajo, medio, alto, o pongámosle una escala de 1 a 5. En este momento el colegio es un 2, un 1,5. En términos generales. En términos generales. Y usted, maestro, que dice que tanto viaja por Latinoamérica y por Europa y que hace asesorías de carácter de ese tipo en todo el mundo, ¿usted cómo lo ve? El empleo de la IA en la educación, sí, dice, es bajo, desde luego, porque creo que tenemos que hacer un trabajo de divulgación para que los profesores se animen a poder integrar ejercicios de la utilización de la IA en diferentes momentos de su labor, ¿no?
desde la elaboración de contenidos, de poder proponer una didáctica en el aula con los estudiantes, desde entender un poco cuál es el desempeño de los estudiantes a partir de un tracking que yo puedo hacer de su desempeño. En fin, hay muchos elementos que podemos emplear dentro del aula incluso para poder favorecer el aprendizaje de los alumnos. Yo creo que algo que también es requerido es formación en la utilización de estas herramientas. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos montando un diplomado de la IA para la educación, y no solo para el aula, sino en diferentes momentos en el que el profesor lleva a cabo pues, el tiempo de diseño, ¿no? Un profesor diseña pues, el espacio de aprendizaje con una serie de materiales, recursos, también en tiempo de diseño elabora actividades formativas, instrumentos de evaluación. La IA nos sugiere cosas muy interesantes para poder hacer estas labores. Y también cómo desarrollar actividades en donde el estudiante utilice la IA y que no sea prohibitivo hacerlo, ¿no? Y en donde yo sea capaz de desarrollar otro tipo de metacogniciones, porque quizá si mi objetivo formativo sobre un estudiante es que memorice algo o que me escriba un mensaje a partir de un conocimiento, puede ser sustituido por algo que le da la IA, ¿no? Y mi reto es que no lo utilice para que él me dé su propia opinión, pero desde luego yo puedo generar dinámicas distintas con los estudiantes para que pueda entender qué es lo que piensan, qué es lo que les preocupa y cómo están haciendo uso de la información. Y en esa escala estamos en un 2 también, coincidimos con Matías. Yo sería menos generoso. Pero la cosa está complicada, estamos a puertas de una revolución educativa también. Sí. Pues de hecho ya deberíamos estar en ella. Sí, desde luego, porque yo creo que tenemos que replantear también los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es el punto de partida, ¿no? Hoy tenemos en diferentes ciclos educativos ciertos resultados que esperamos que un estudiante tenga o aprenda y que sea visible, que contenga esos resultados de aprendizaje, pero seguramente esos resultados de aprendizaje tendrán que ser otros por el uso de toda esta tecnología. Entonces creo que tendríamos que cambiar incluso eso, ¿no? Que es lo que pretendemos en cada uno de los cursos. Y sí, desde luego que esto hará que transforme la labor que hacemos en los centros de formación, en nuestra relación con los estudiantes, incluso entre los propios estudiantes, ¿no? Y hay un componente importante que tiene que ver con la ética y la responsabilidad en el buen uso de esto. Y lo que nos marca la pauta seguramente es nuestra vocación de servir a un alumno, el desarrollar competencias para que ellos puedan superarse y superarnos como sociedad, ¿no? Yo escucho ahora a Matías y digo, mira, es un chico que se interesa por la información porque está disponible y seguramente utiliza la IA para potenciar sus capacidades, ¿no? Y eso creo que es un ejemplo de lo que nos va a permitir la IA con un buen criterio y sobre todo con esa ambición de poder seguir aprendiendo. Tiene 16 años, ¿no? Yo a esa edad, yo creo que estaba jugando en la calle, como decíamos hace un rato, pero también la tecnología nos da esa posibilidad, ¿no? Es determinante y lo felicitamos. Está muy bien, o sea que la cuestión también depende de la actitud que asumamos como estudiantes. Claro, o sea, es a manos de los estudiantes también transformar el proceso educativo. Inclusive es muy curioso, pero cuando salieron las primeras IA, yo no fui fiel creyente ni en pro de la IA. Yo la rechazaba porque me parecía que suplía una función intelectual humana y que muchas personas iban a debilitar su propia capacidad humana por estar empleándola, porque siguiendo la teoría de la evolución, órgano que no se usa se atrofia. Pero ya entendí que no, estaba recayendo en una propia ignorancia por la falta de conocimiento, y es eso. También entró el miedo a que cambie el status quo, el miedo natural humano. Pero es ese proceso de transformación, es ese proceso de entender que son herramientas, que son ayudas y que no puedo rechazar lo que ya existe. Yo normalmente utilizo el término de utopía, porque pues, la utopía es lo que está allá al frente, como decía Eduardo Galeano, y cuando tú caminas hacia la utopía,
ella se desplaza. Si tú das 20 pasos, ella se da 20 pasos. Si tú das 2 pasos, ella se da 2 pasos. Pero cuando le preguntaron a él y a Fernando Birri qué significaba la utopía, respondió que para qué servía la utopía, servía para caminar. Y cuando yo te escucho y cuando yo lo escucho, profesor, se me genera esa necesidad de caminar. La verdad, me abren el panorama desde la experticia y también la tuya, pero también desde la fe y la esperanza que tú generas en este conversatorio. Gracias por eso. Gracias a ti, Gerardo. Agradecer a nuestros panelistas del día de hoy, y para dar cierre quisiera precisamente que el docente Gerardo Ríos nos cuente cómo implementar esa inteligencia artificial en las instituciones educativas del distrito de Medellín de manera exitosa. Básicamente lo que hay que hacer es, ya nos lo contaba Matías y el maestro, y es que tenemos que abrirnos a esa posibilidad. O sea, no podemos negar que ya estamos en un contexto diferente. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es abrir el corazón y la mente, porque si nos empezamos a negar esa posibilidad, entonces no vamos a proceder. Pero si entramos en materia en el aula, yo lo que tengo que hacer como profesor es entender que el otro, mi estudiante o los estudiantes, son otras personas, y que esas otras personas están buscando también abrir su panorama. Es importante tener en cuenta detalles como la gamificación, hablábamos ahorita. Los chicos tienen una dificultad para jugar en la calle, ya pues solamente todo está centrado acá, y también se generan situaciones en las que uno dice, bueno, pero ya soltar ese aparato, pues, y ve a la calle y haz algo, ¿cierto? Pero entonces el aula también se puede convertir en un espacio para jugar, para gamificar, aunque son dos términos que tienen pues un distanciamiento, una diferencia, y a través de esa búsqueda de gamificación podríamos contactarlos con la inteligencia artificial, podríamos contactarlos con la programación. Es una de las cosas que estamos haciendo en la institución educativa donde estoy trabajando, y es que se les brinda la posibilidad a través del Centro del Valle del Software a los chicos de que conozcan esa posibilidad de programar para que ellos creen sus propios juegos, y a partir de ahí se puede generar la posibilidad de que las temáticas, que al final de todo terminan siendo como unos documentos que están puestos en una biblioteca, dejen de estar ahí recibiendo el polvo que les cae, y que ellos hagan parte de la creación de esas nuevas fenomenologías o de esas nuevas temáticas que son necesarias para el desarrollo de ellos mismos. Muchas gracias. Ahora, Matías Restrepo, un mensaje corto para los estudiantes de grado 10º y 11 que cursan media técnica en Medellín frente al uso de la inteligencia artificial. Creo que el desafío más importante en cuestión de estudiantes no es el uso ni la implementación, porque ya tenemos conocimiento de ello por generación, por vocación y demás, sino que también es el uso ético y el uso moral, una ética muy regida para todo este tipo de utilizaciones de una inteligencia artificial. Realmente que tenga un impacto positivo y ser conscientes de lo que implica usarla y las consecuencias que desencadena, tanto positivas como negativas, porque la idea también no es aprovecharme las herramientas para causar un impacto negativo en el mundo. Siempre va a ser el concepto de cómo desde lo que sé o desde las herramientas que tengo puedo crear un impacto positivo, y creo que ese regimiento por la moral es muy importante para todos los estudiantes. Muchas gracias a nuestros panelistas, al doctor Jorge Torres Jiménez
Un agradecimiento muy especial por acompañar este panel del día de hoy, hablando sobre todo el tema de inteligencia artificial. A los maestros y maestras que estuvieron conectados y directivos docentes les extendemos un caluroso saludo de parte del Centro de Innovación del Maestro MOVA. Hasta una próxima oportunidad. El sol, el cielo y las montañas